vendrá la marcha de la defensa por el Instituto Nacional Electoral. Más allá de la defensa por el INE o de posturas particulares en torno a temas electorales, es muy claro que esta es una marcha política y es muy claro también que es una marcha antagónica al proyecto de López Obrador, al proyecto del presidente de la República. Le aprecio mucho que me haya tomado la llamada en esta mañana al titular de la UIF, a Pablo Gómez, que bueno, pues también ha sido pues uno de los autores en torno a estas reformas, a la reforma electoral que se discutirá en algún momento en el Congreso. Gracias, don Pablo. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, estoy muy bien, gracias. Oiga, un gusto estar en esta frecuencia. Al contrario, gracias a usted. Oiga, me llamó la atención declaraciones que ha dado en la prensa, una de ellas hablando de que este INE o esta forma de democracia que tenemos hoy día es algo decrépito. ¿Dijo usted así? Sí, así es una antigüedad ya. ¿Por qué? Porque hace todo mal. ¿Cuándo nos ha dado un cómputo la noche de la elección? ¿Cuándo nos ha dicho cuál es el resultado? Nunca. Es una institución del siglo XX, pero mal hecha porque se le dotó de un poder que no requiere. Se le dotó de una estructura burocrática muy grande que tiene 332 juntas ejecutivas, 333 con la Junta Nacional, ¿no? Y es una burocracia que cada 3 años trabaja un año. Los otros 2, pues no tienen mucho que hacer, pero cuesta mucho, realiza acciones de exceso de poder, destituye o quita, revoca registros de candidatos que cumplen con los requisitos constitucionales, atropella por lo tanto la Constitución. Yo escribí un libro, se llama Libro Negro, en una de las tantas veces que yo estuve en ese instituto, como representante de partido o como consejero del Poder Legislativo. Estuve en ambos cargos en distintos momentos. Ese libro negro se refiere solamente a la elección de 2015. Recuerdo bien que cuando se estaba llevando a cabo el cómputo del miércoles, cómputo oficial, en los 300 distritos electorales, de repente a media jornada ya llevábamos más del 100% computado a través de un sistema nacional de ese tipo de cómputos que había sido revisado por unos expertos quienes el INE les pagó, porque el INE manda a hacer, es un aparato atrofiado muy grande y manda a hacer muchísimas cosas a otros para pagarles a sus amigos. Entonces, ¿cómo que más de 100%? Cuando termine el cómputo tendremos el 100%, pero no más. Y ahí no estábamos a la mitad del cómputo. Entonces, claro, pues, se tuvo que apagar el conteo, el sistema que nos servía, ¿no? ¿Esto cuándo fue, don Pablo? Perdón. 2015, en la elección de 2015. La elección de 2015. ¿Y se refiere al sistema? Perdón, ¿el sistema se refiere al PREP? De diputados. ¿Cómo? ¿El sistema se refiere al PREP, al programa de resultados preliminares? Ya en ese momento ya no es el PREP. El PREP nunca llegó al 100%. Okay. Llega, se apaga, se suspende antes del miércoles que empiezan los cómputos. Entonces, inicia otro sistema, más o menos como el PREP, pero que opera con base en resultados en cada consejo distrital. Ok. Dígame algo, esta propuesta de que los consejeros electorales sean electos por voto popular, ¿es
es inusual, creo que es única en el mundo, y hay quien señala que esto puede politizar el instituto aún más de lo que ya está y determinarlo pues como una especie de títere de los partidos políticos que apoyen a los consejeros que sean electos. ¿Qué opinión le merece? ¿De dónde viene la inspiración de que los consejeros sean electos por voto popular? Es que el sistema que tenemos lo ha politizado la elección de los consejeros. Son los partidos los que ponen a los consejeros. Ajá. Se reparten entre ellos los puestos. Siempre así desde un principio. Normalmente al presidente le tocaba nombrar al presidente del consejo, del INE. A Moldemer lo nombró el presidente, al que está ahora pues también lo nombró el presidente de la República, ¿no? Así era como se operaba, y el resto se repartían entre los partidos. Para la elección de 2006, el PRD no participó en el reparto. Okay. Yo era coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, y no estoy de acuerdo en el reparto. El sistema de reparto era un sistema que entregaba a los partidos las consejerías. Los consejeros eran parciales, por lo tanto la suma de parcialidades no creaba, nunca creó una imparcialidad, puesto que eso es absolutamente imposible, ¿no? Ya. Pero ahora con la propuesta es que sean... Estamos partiendo de ahí. Que sean electos... para romper justamente la utilización del Consejo General del INE, como antes fue del IFE, por parte de los partidos políticos en un reparto, pues que no es lo que la ciudadanía puede esperar de un órgano que debe ser independiente, imparcial, pero también debe tener un nivel ético, debe tener una política de evitar el derroche, concentrarse en sus verdaderas actividades, hacerlo, digamos, de la manera más comedida. Lo mismo podemos decir del tribunal. ¿Por qué los magistrados tienen que ser nombrados por los senadores a 2/3, repartiéndose entre ellos? Pero ¿por qué tienen que ser nombrados por la votación directa, don Pablo? Bueno, pues porque hay que romper con el sistema actual. ¿Y cuál es el que hay que proponer? En ninguna parte del mundo es así, ¿o sí? Y hemos terminado siempre en el mismo reparto entre los partidos políticos. Pero no será lo mismo, don Pablo, se lo digo con todo respeto, o sea, que el PAN apoya a uno, el PRD apoya a otro, y lo digo también tocando madera, espero que no, que el narco apoya a uno. O sea, haciendo una campaña nacional, pues es cara, ¿no? ¿Nacional? ¿Perdón? ¿El narco puede ganar una elección nacional? Pues yo creo que sí. Están un poquito exagerando, ¿no? Pues ¿usted no cree que el narco pueda ganar una elección nacional? Por eso, yo hubieran ganado la presidencia, ¿no? A ver, están hablando de cosas bastante locas. O sea, ¿usted no cree que el narco tenga injerencia en las elecciones, como lo dijo Michoacán o como se señaló en Tamaulipas? A ver, ¿qué es lo que se dijo en Michoacán? El mismo tribunal falló que había habido una injerencia del crimen organizado en la elección, don Pablo. Perdón. Se dijeron muchas cosas. ¿Qué fue lo que se probó? Pues no se probó nada. Yo no estoy diciendo que los grupos de narcos no presionen en una elección. Lo que yo estoy absolutamente seguro, porque lo hemos visto muchísimas veces, es que los narcos amenazan a las autoridades constituidas y estas se ponen de su lado. O sea, ¿descarta usted por completo que, por ejemplo, en una elección nacional de un consejero del INE, el Chapo Guzmán, la gente del Chapo, del Mayo, le meta dinero? ¿Perdón? A ver, está bien que... Estoy de acuerdo en que no estén de acuerdo con una propuesta. Pero cuiden, por favor, los argumentos, ¿no?
no los hagan tan ridículos. Pero yo insisto, pero yo no estoy en el argumento, don Pablo. Yo lo que estoy es haciéndole una pregunta. Yo lo que estoy es haciéndole una pregunta. O sea, ¿usted no ve una injerencia del crimen organizado en la elección de consejeros por voto popular? No lo ve. Lo descarto completamente. Ya hubieran puesto al presidente, ya hubieran puesto a los integrantes del Congreso, ya hubieran hecho su partido político o sus partidos políticos. A ver, esa no es la realidad mexicana. Si los estuviera... Esa no es la realidad mexicana. Este tipo de cuestionamientos, los estuviera escuchando en extranjero, sin información sobre México, dirían, bueno, pues el peor país posible en el mundo se llama México. Es uno, le digo con todo respeto, don Pablo, usted viene de los movimientos de guerrilla y permítame con todo respeto, pero en este país es más peligroso para los periodistas que lo que es Ucrania, por ejemplo, que lo que es Afganistán. En este país hubo en 5 meses 5 masacres en Guanajuato, por ejemplo, que sí es gobernado por el PAN, politicemos todo. Pero bueno, yo de verdad no soy ni pro ni contra. Yo lo que estoy haciéndole es preguntas, don Pablo, y mi pregunta yo pregunto que el crimen organizado puede tener injerencia en esto. En este país, en una elección nacional, los narcotraficantes van a imponer su voluntad. Y yo lo que estoy diciendo es que es absolutamente falso. Ok, Tenemos qué bueno. Una sociedad participativa, politizada, responsable. Y queremos autoridades que surjan del pueblo. Bueno, pues es un país muy violento, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Eso es democracia. Que sea violento es democracia. Pero es un país muy violento, es un país de masacres, es un país de colgados, es un país en donde se mueve dinero del crimen organizado. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, excepto en los masacres. Sí, no es un país de masacres. Las masacres las hacen los poderes. Las masacres las hacen los poderes. El crimen organizado utiliza la violencia, mata, pero en este momento ya no ocurre lo que ocurría antes. La fuerza pública fusilaba a los contrarios. ¿Cuándo ocurría eso, don Pablo, en los 60s? No solo en los 60, ¿verdad? ¿Cuándo? En el sexenio pasado, ya no se acuerdan de... ¿Ayotzinapa? Ayotzinapa es una de ellas. En Ayotzinapa, de hecho, los militares que se supone que habían mandado matar, de repente tuvieron pues retiradas las acusaciones en su contra y ahora los abogados de estos militares están inclusive denunciando penalmente a Alejandro Encinas. ¿Ayotzinapa fue una de las masacres del ejército, del Estado, don Pablo? Participó. Ok. ¿Qué otra? No, bueno, pues Tlatlaya. Tlatlaya, ajá. Hay un montón, de acciones militares que generaban... Oiga, el culiacanazo en donde el culiacanazo en este gobierno en donde pasó lo que pasó en Sinaloa, no ¿fue una masacre? Nadie, hasta donde se sabe. No fue masacre, ok. Sino que lo que se trató era de impedir una escalada de violencia que pudiera llevar un enfrentamiento innecesario. Entonces, lo que el gobierno actual evidentemente aplica una línea completamente distinta. Nosotros no estamos en guerra. Nosotros no hicimos la imprudencia de un presidente que le declaró la guerra al narco y generó una hemorragia de violencia gigantesca que se mantuvo hasta hace... Déjeme preguntarle ahí, don Pablo, que ustedes no estén en guerra no quiere decir que ustedes no hayan heredado una guerra, ¿o sí? Sí. Heredaron una guerra. La está evitando, ¿no? Es una cosa muy lógica. Ahora, entonces están en guerra. No estamos en un estado de guerra como se planteó antes. Tenemos un problema de crisis delincuencial gigantesco que tenemos que resolver, pero no mediante la utilización de la Fuerza Armada para llevar a cabo acciones prácticamente bélicas. Caray, pero la Fuerza Armada va a estar en la calle hasta el 2028, lo propusieron ustedes y luego el PRI. Personas jóvenes entiendan que hay una diferencia. Una es la conducta, la política que un gobierno adopta. Si un gobierno adopta la política de disparar y luego averiguar,
como se hacía en el porfiriato. Pues esa es una política. Y cuando se adopta otra política, dirá, las causas están generando el rompimiento social. Ya estamos hablando de otro tema que no es el electoral, pero es que todo se junta porque la oposición se ha convertido en una corriente maledicente. Entonces, en una corriente, perdón, discúlpese. Pues, maldice todo el tiempo. ¿No han visto cómo están las discusiones en las cámaras? Lo que hay que precisar es el método de elección de la autoridad electoral que se propone en la iniciativa del presidente. Es un método completamente nuevo. Único en el mundo. El método anterior, que fue modificado, que fue alterado de algunas formas, parcialmente, trajo como consecuencia un dominio de algunos partidos políticos y o del gobierno federal sobre las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. En donde usted no ve ahí ese riesgo del crimen organizado, pero bueno, vayamos un poco más a temas. Nada más ahí. ¿Perdón? Cuando así, a ver, no estamos discutiendo el punto del crimen organizado y la autoridad electoral. Estamos creo que en una reforma del calado que están haciendo debería ser importante, ¿o no, don Pablo? ¿Me equivoco? ¿No es importante el crimen organizado en un país como México? Es muy importante, señor, pero no forma parte esencial del tema que estamos discutiendo. No es esencial en el tema. Pues es otro tema, ¿no? Bueno, está bien. A ver, yo le pregunto, don Pablo, y le aprecio mucho que me tome la llamada y que me dé las respuestas. Y le aprecio muchísimo esa, y le aprecio mucho la diferencia. Dígame algo, estos electores, quitemos el narco, pero pues los empresarios, ¿a poco no los empresarios van a tener interés? Un empresario que de repente, no sé, represente a las energías limpias, un Iberdrola, por ejemplo, y que le meta dinero para que un consejero electoral llegue al pleno del INE, ¿no lo ve? Sí, no solamente veo eso, veo cómo empresarios compraron a un candidato que llegó a ser presidente. ¿Y por qué no comprarían al INE? El señor Fox. ¿Y por qué no comprarían al INE entonces? Sí, ¿Hay algún freno sobre esto? Pero es mucho más sencillo comprar a un candidato que llega a ser presidente. Que ya lo hicieron con amigos de Fox. Yo presenté la denuncia penal y la respuesta fue no ejercicio de la acción penal, no había delito, no se cometió ningún delito. El que llegó a la presidencia cometió un delito electoral. El que perdió, el que quedó en segundo lugar, también cometió otro delito electoral, que fue Pemex Gate. Todo eso lo toleró el IFE. Pero el problema es que estaba copado el IFE. Es que, por ellos. Claro, yo lo estaba en manos de PRI y de PAN. Yo estoy de acuerdo con estos argumentos. La acción, pero pusieron multas. El IFE puso multas. Sí, le puso la multa al PRI de 1 millón, cuando en realidad la multa era de 2 millones. Totalmente de acuerdo. Y lo que se habían robado era 1 millón. Oiga. Hay que duplicar, porque si no, pues no hay multa, es regresar el dinero. Y segundo, al PAN le puso 300 y pico. Y ahí murió la cosa. Nunca fueron al Ministerio Público, no presentaron su propia denuncia, etcétera, etcétera. O sea, la llevaron por la buena, pero en el momento toleraron que se hiciera todo eso. O sea, permitieron que culminara la acción. Sí, don Pablo, pero yo le estoy preguntando del futuro. Han tenido cómplices en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral. Hay muchas cosas que se han hecho mal y coincido con usted. Yo creo que nada en el pasado es perfecto. Es que está mal hecha la estructura. Pero esa estructura usted tuvo que ver con ella, ¿no? Porque usted votó por ella, usted legisló por ella. Yo no. Lo dijo. Legislé. Yo no estuve en las negociaciones que constituyeron esa forma
de reparto. Lo cito Cuando porque tuve el ayer poder, Guadalupe Acosta opuse al Naranjo le dijo reparto. en sus redes sociales, Guadalupe Acosta Naranjo dijo, oye Pablo Gómez, tú y yo participamos en esa negociación, usted estaba refiriéndose, todos y todas sabemos que José Waldenberg fue puesto en el IFE por el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, así también Enrique Peña Nieto puso a Lorenzo Córdoba en el nuevo INE. ¿Qué pueden ellos decir al país sobre ese tema? Acosta Naranjo le responde a usted en sus redes sociales, tú y yo participamos en esta negociación, tanto la reforma electoral como la del nombramiento del INE, y avalaste todo, lo pone en mayúsculas. Tendrás el cinismo de negarlo, estás irreconocible. Por cierto, por decoro, deberías quitarle el 1968 a tu cuenta, ahora militarista. ¿Le dijo eso ayer a usted, don Pablo Guadalupe Acosta Naranjo? ¿No participó en las negociaciones? Pues no, yo no estaba yo no estuve nunca en ninguna negociación para nombrar al presidente del INE o del IFE. Cuando estuve, no acepté los términos de la negociación. Que fue cuando se nombró al Consejo General, que actuó en la elección de 2006. Ya. Yo era el coordinador parlamentario y de lo que respondo es eso. ¿Y qué fue lo que hice? No acepté el reparto. El PRD no votó por ese consejo, votó por otro. Por el consejo, pero de la propuesta. Pero el consejo es distinto a las reglas del juego, que es lo que se quiere cambiar ahora, ¿no, don Pablo? No son las reglas del juego. Okay. Nosotros adoptamos una actitud de desconocimiento del método de nombramiento del consejero presidente y demás consejeros. Eso fue lo que yo hice. Y en las negociaciones estuvieron los panistas y los priistas. Y yo les expliqué que nosotros no podíamos aceptar eso. Exigíamos un método en el cual todos los consejeros fueran emitidos por el 100% de los grupos parlamentarios. Ya. Nada de cuotas. Ok. Dijeron que no. Esa es en la negociación que yo estuve. Señora Acosta Naranjo es una persona perdida en el espacio. Ok. Pues ahí seguirá perdido en el espacio. Ya verá qué cosa inventa. Pero nunca antes estuve en ninguna otra negociación para integrar Consejo General del Instituto. Y estuve sentado en la mesa del Consejo General en varias ocasiones y jamás fui cómplice de los atropellos. Déjeme cerrar con un par de preguntas, si me da oportunidad, don Pablo, y le aprecio mucho que me haya tomado la llamada, de verdad, que podamos tener esta conversación. Una, hay quien está acusando que esto es cooptar a las reglas del juego o a los institutos para tener una especie de permanencia en el poder de la Cuarta Transformación. Hay quien dice que esto es contrademocrático en vez de prodemocrático. ¿Qué le dice a todos estos antagonistas que bueno, pues están diciendo que se defiende al INE, que el INE no se toca? ¿Qué le señala, don Pablo? Pues el INE está controlado por el PRI y el PAN. Ellos hacen lo que quieren. Es una extensión de ellos. En este momento el PRI tiene una alianza ya más o menos permanente. Entonces están defendiendo una conquista. Ellos conquistaron al instituto. Tienen el control total del instituto. Ahora, ¿cuál es lógico que lo defiendan? Pues de ellos, nosotros lo que proponemos es que el pueblo vote. Ahora, no están de acuerdo que hagan una propuesta diferente, pero no han hecho ninguna. Quieren lo mismo de antes. Quieren seguir controlando. Quieren seguir manipulando a la autoridad electoral. Entonces, bueno, esa es una cosa. Y la otra, decir que el instituto es quien determina la existencia de un sistema democrático de elección, es una exageración. Toma parte, desde luego, es una especie de árbitro, es la autoridad electoral, influye muchísimo, puede alterar las condiciones de la vida democrática, sin duda alguna, pero no determinarlo. Cuando hay un pueblo que vota mayoritariamente por el establecimiento de un poder político, pues no hay un instituto que lo detenga. Ahora están diciendo que López Obrador llegó a la presidencia gracias
al INE. Oye, muchas gracias por decir eso, ¿no? ¿Cómo se ve que desprecian el voto del pueblo, no? Cualquiera diría que llegó, pues gracias al voto del pueblo. Esto parece de pronto para muchos una animadversión contra ciertos consejeros, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que de cualquier manera se van el año que entra. Ya por ahí Sergio Gutiérrez Luna les puso un cartel gigante en la Cámara de Diputados, en donde hay una cuenta regresiva, o sea, pase lo que pase, y lo platicábamos aquí, por ejemplo, con Lorenzo Córdoba, o con Ciro Murayama, o con todos los actores que nos toman la llamada y lo apreciamos, pues ya se van, o sea, pase lo que pase, ya se van. Y en el actual sistema, como están las reglas del juego, que usted conoce perfectamente bien, pues es muy probable que haya otro tipo de consejeros. No es entonces una reforma que no tiene tanto sentido si lo que se busca es justamente cambiar el pleno del INE, don Pablo. A ver, no buscamos cambiar el pleno del INE. Ok. Lo que buscamos es hacer una institución modernizada, eficiente, imparcial, e integrada por personas honradas. Todo eso no lo hemos tenido. Lo que se trata es así. En lugar de estar pensando en la coyuntura, en quién va a sustituir a unos o a otros, etcétera, etcétera, pensemos en la edificación de instituciones sólidas que surjan de procesos democráticos. ¿Entiendes? Sin estarnos inventando fantasmas. A ver, sí, no, a mí en lo personal no me interesan los consejeros, no son las personas, son las estructuras políticas que han llevado o han traído, mejor dicho, como consecuencia, que algunos partidos políticos controlen a la institución electoral. Siempre la han controlado. Yo escribí que a Bolden me lo había puesto el presidente y a Lorenzo Córdoba, Peña Nieto. Pues lo puso el que era entonces presidente de la República, porque ellos están diciendo que Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es apoderarse del instituto. Primero dijeron que queríamos destruirlo. Como eso ya no se lo creyó nadie, porque se ve que lo que queremos es hacer una nueva institución, o mejorar la institución que hay. Es imposible destruir al INE, siempre tiene que haber un INE. Entonces, pues ahora están diciendo que lo que queremos es controlar al INE. No, si quisiéramos controlarlo, utilizaríamos el sistema actual. Ese es el que permite el control del INE. Estamos tratando de que haya un sistema de elección de consejeros y magistrados que los partidos no lo controlen. Ellos no pongan personalmente al que no llamen al candidato y dicen, tú vas a hacer, y espero que actúes en consecuencia. Ahora, hay muchos otros temas de esta reforma. La representación política, el sistema de partidos. Ninguna propuesta es algo superficial. Y creo que se vale el debate, ¿no? O sea, tiene que hacer. Sí. La representación política que estamos proponiendo. No nos están presentando una alternativa, no nos están diciendo cuál sería mejor. Quieren mantener lo que está ahora. Porque está en manos de las oligarquías de los partidos. El nombramiento de 200 diputados plurinominales. ¿Quién los nombra a ellos? Los jefes de los partidos políticos. Y en relación con los otros 300, uno por cada distrito, no nos dicen cómo es que los que votan por los candidatos en esos distritos, que no tienen la mayoría y que no llegan por lo tanto a ser diputados, esos no son representados, porque el sistema de mayoría relativa no impide que se represente todos los ciudadanos y ciudadanas que votan por quienes no ganan la mayoría y no llegan por lo tanto al Congreso. Pues o sea, eso no es, eso es el sistema anglosajón, ¿no? Muy antidemocrático. Nosotros queremos superar
tanto los diputados de las oligarquías partidistas como los diputados que representan a la minoría de los votantes en sus respectivos distritos, ¿no? Se convirtieron en eso. Ya. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca esta discusión. Pero nadie nos contesta cuál es, si el nuestro no es el correcto. Ahí están las otras propuestas, ¿cuál sería ¿no? mejor que el actual? Ok. Y que se abra ahí el No debate. están en el debate. Porque ahí están está la diciendo propuesta que del PAN, ¿no? Y hay controlar. otras propuestas. Ajá. Ellos son los que controlan Ok. al instituto. Bueno, pues le quiero agradecer muchísimo a don Pablo Gómez que me ha tomado la llamada telefónica y estamos al habla si nos permite. De verdad, muchas gracias. De nada. Gracias. Es Pablo Gómez, hoy titular de la UIF, también autor pues de esta reforma electoral que estará en discusión o no de aquí a diciembre. Digo o no porque pues todo depende de qué tan cohesionada o no se encuentre la oposición para poder entrar en esta discusión.